Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea y el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios. Bien amigos, pues ya estamos en esta sección del tiempo con Dios. En esta mañana de hoy, martes 5 estamos leyendo el libro de Ezequiel, capítulo 32. Es un libro, ayer compartía con una persona el libro que estamos viendo, que es un libro con un carácter profético, que Ezequiel comparte y escribe, donde Dios le habla a él como profeta para que lleve una palabra en este caso se la ha llevado al rey de Egipto, al faraón, al pueblo de Israel también, para que ellos la interpreten y la escuchen y se den cuenta del error que han cometido al estar confiando en las alianzas que estaban ellos estableciendo con Egipto para que Babilonia no los dominara. Y donde los anima a que en palabras sencillas, diríamoslo así, los anima para que no lo hagan y que confíen realmente en Dios nada más y se dejen de estar confiando en los faraones y en los ejércitos, porque el pueblo escogido de Dios estaba haciendo eso. Era increíble que ellos estuvieran viendo todo lo que había hecho ya Dios por ellos. Sin embargo, ellos estaban confiando ahora en el faraón egipcio para afincar alianzas. Pero Ezequiel sigue hablando y llevando una palabra digamos como profeta, una palabra muy difícil y comprometedora, diría yo, porque está diciendo al faraón que va a ser destruido, al pueblo de Israel, a su pueblo, que no deben de confiar en esos pactos que deben de confiar solamente en Dios. ¿Usted sabe lo que representaba decir eso en ese tiempo? Pues era ser señalado como una persona un poco deseable. Dicen, alguien que llegue, es un consejero y que le está diciendo puras cosas, que le está diciendo todo lo malo que está haciendo, pues resulta que en momentos incomodaba a los líderes de su tiempo. Ezequiel se enfrentó a circunstancias muy difíciles. En este capítulo 32, del versículo 17 al 32, precisamente, que vamos a leer, dice así, o darle continuidad a lo que dejamos ayer pendiente de este capítulo. Aconteció en el año 12º, a los 15 días del mes, que vino a mi palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto, y despéñalo a él y a la hija de las naciones poderosas, a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura. Porque eres tan hermoso, descendiente, y ya yaces con los incircuncisos. Entre los muertos a espada caerás, a la espada es entregado, traedlo a él y a todos sus pueblos. Y en medio del Seol hablará a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos, muertos a espada. Allí está Asiria con toda su multitud, en derredor de él están sus sepulcros, todos ellos cayeron muertos a espada. Sus sepulcros fueron puestos al lado de la fosa, y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Allí Elam y toda su multitud por los alrededores de los sepulcros, todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra en los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descendieron al sepulcro. Cuando se habla de los incircuncisos, son los gentiles que no eran creyentes. En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud, y a su alrededor están sus sepulcros
todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque fue puesto en su espada en la tierra de los vivientes. Mas llevaron su confusión con los descendientes al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos. Allí Mesec y Tubal y toda la multitud sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes. Y no yacerás con el fuerte de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol con sus armas de guerra y sus espadas puestas debajo de su cabeza. Mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuantos fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Tú, pues, serás quebrantado entre los incircuncisos y yacerás con los muertos a espada. Allí Edom, sus reyes y todos sus principales, los cuales con su poderío fueron puestos con los muertos a espada. Ellos yacerán con los incircuncisos y con los que descienden al sepulcro. Allí los príncipes del norte, todos ellos y todos los sínodos que con su terror descendieron con los muertos, avergonzados de su poderío, yacen también incircuncisos con los muertos a espada, y comparte su confusión con los que descienden del sepulcro. A estos verá Faraón, y se consolarán sobre toda su multitud. Faraón muerto a espada, y todo su ejército, dice el Señor Jehová. Porque puse mi terror en la tierra de los vivientes. También Faraón y toda su multitud yacerá entre los incircuncisos con los muertos a espada, dice Jehová el Señor. Eso es lo que le decía Ezequiel a los egipcios y a su pueblo. Palabras que tienen un lenguaje muy complejo para nosotros, en el sentido de que fueron dadas en circunstancias y bajo un contexto cultural que tenemos que entender. Y hoy por hoy pues tenemos que encontrar la interpretación y la explicación a todo este mensaje que daba Ezequiel. Dios ordena a Ezequiel levantar una lamentación sobre la multitud de Egipto y a echar a las hijas de las naciones poderosas a lo profundo de la tierra. Alguna vez infundieron temor en el pueblo, pero los incircuncisos, es decir, los que cayeron muertos a espada de Asiria, Elam, Mesec y Tubal, y los del norte y Sidón, yacerán con los muertos a espada y serán avergonzados. La manera en cómo vivimos el día de hoy determinará el fin de nuestros días. Dios manda al profeta Ezequiel a levantar cantos tristes y melancólicos sobre Egipto con gran lamento y lloro. Cuando dicen endechas es a lo que se refiere, cantos de lamentaciones. En un tiempo se jactaban de su hermosura, pero ahora Egipto descenderá a la fosa de la muerte para caer muerto junto a Siria y Elam, entre otros. Lejos de temer a Dios, estas naciones se jactan de su poderío en su soberbia y por tanto serían juzgados con el juicio justo de Dios y perecerán para su vergüenza. Recordemos que nuestra vida tiene un final. Si deseamos terminar con honra, debemos temer a Dios e invertir nuestras fuerzas y capacidades en servir al prójimo, y entonces gozaremos del banquete celestial en el reino de los cielos junto al Señor, el amado de nuestra alma. Los cristianos debemos poner nuestros ojos en la vida posterior a la muerte y no en este mundo, porque junto a Egipto, que descendió al sepulcro, estarán también los incircuncisos, aquellos que gozaron de un gran poder en este mundo, infundieron temor a la gente, pero se resistieron a reconocer a Dios. Podemos tener riquezas, fama y poder, pero si negamos y menospreciamos a Dios, seremos juzgados, y de esta viene el juicio de Dios. Juzgados avergonzados y enviados al infierno. Es una verdad la muerte física del hombre, y luego de esta viene el juicio de Dios. La vida posterior a la muerte está determinada por cómo hemos servido a Dios en este mundo. No nos dejemos llevar por el mundo, que busca los beneficios inmediatos. Antes bien, obedezcamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida para prepararnos para el día en que comparezcamos delante del tribunal de Dios. Miren, el tema de la muerte es un tema que hoy por hoy, incluso la ciencia, hoy la que conocemos usted y yo, y de la cual tampoco podemos, yo creo que también uno debe de guardar cierta mesura cuando se habla de los avances tecnológicos, porque yo encuentro muchas personas hoy por hoy que se las dan que hablan de la ciencia y la tecnología,
y da la impresión de que tuvieran todo el conocimiento ya del mundo, o del conocimiento entero del mundo ya en sus mentes. Y miren, la verdad es que cuando uno ve el universo, bueno, yo creo que basta con que volteemos a ver la bóveda celeste en la noche, nos damos cuenta de la dimensión tan impresionante del universo, la dimensión tan impresionante de los planetas, los fenómenos astronómicos, las distancias que hay en el universo para viajar, que el hombre apenas empezamos a percibir, y pensar que ya tenemos toda la ciencia en nuestras manos. Pues yo digo como que es un poquito como que ser un poco fanfarrones en ese sentido, como género humano, diría yo. Debemos de tener, digamos, cierta modestia o cierto recato. Cuando menos yo me inclino por eso. Digo, respeto a aquel que se siente que tiene toda la ciencia en la mano, digo, también. Pero yo creo que sí debemos de medir nuestro conocimiento. Y por ejemplo, en el tema, les decía, en el tema de la muerte, hoy por hoy la medicina navega por algunos conceptos en los que empiezan a considerar el concepto del alma ya como un tema que tiene vigencia, que tiene peso en el proceso de muerte, por ejemplo, de las personas. El tema de la conciencia, cómo funciona, cómo es el tema de que existe una persona espiritual dentro de cada uno de nosotros, o algo más allá del hecho de tener la vida. Es un tema que se especula, se habla, que difícilmente pueden medir, pero que saben que está allí. Y cuando nos negamos o cerramos las puertas de nuestra mente o a ese tema, pues me parece un poco absurdo, en función de que se supone que estamos buscando, o la ciencia trata de indagar sobre esas cosas. Y cuando las ven así, piensan que son una serie de personas místicas o personas espirituales que, pues, ahí se la pasan pensando que hay un Dios que no ven, ni un Dios que nunca han conocido. Pero finalmente yo creo que cuando nosotros hacemos un balance de nuestra persona, de la persona física que hay en usted y en mí, pero también la persona espiritual que existe dentro de usted, esa persona que necesita también ser alimentada y cuidada, yo creo que todo esto nos debe de poner en contexto y nos debe de sensibilizar y ser un poco más pues cautos, yo diría así, en cuanto a no ser tan soberbios y pensar que tenemos el conocimiento del mundo para actuar. Ezequiel, en este espacio, en esta lectura, escribe, como lo comparto con ustedes, le habla al pueblo, le dice Egipto, la tragedia que está por venir. Egipto, el faraón de Egipto, soberbio él, pensaba que él se había creído que él era un dios, porque así desde niño seguramente este hombre había crecido con esa idea y él creía verdaderamente que era Dios. Pero Ezequiel habla y le dice, pues tú no creaste nada. Y lo mismo yo creo que nos aplica a nosotros hoy por hoy. No debemos ser soberbios ni jactarnos de nuestra prosperidad. Al contrario, debemos de ser humildes y sencillos y poder pues sorprendernos y maravillarnos de que somos parte de esta creación y que estamos aquí para servir a los demás y poder tener una vida en la que podamos buscar a Dios y no buscar los beneficios inmediatos que la vida ofrece, sino ver con ojos de eternidad, diría yo, con ojos de eternidad, y ser humildes, repito, ser humildes ante toda la creación de Dios. A veces nacemos dentro de ella, nos creamos, estamos tanto dentro de ella que perdemos de vista la maravilla que representa todo lo que hay alrededor nuestro. Y nos sentimos el centro del universo. Y estamos como aquellos que juzgaron a Galileo, ¿no? Cuando decían que el mundo, todo el universo circulaba alrededor de la Tierra. Y cuando se dieron, pues hoy por hoy, nosotros sabemos que somos simplemente una pequeña parte, casi insignificante, del universo.
pero sin embargo Dios ha puesto su atención en nosotros. Todo esto se lo dejo y yo espero que sirva de reflexión para usted en este día.